Capítulo 5. Las emociones y los estados de ánimo. En esta parte, el libro toca uno de los puntos más importantes de todo el trabajo interior. Entender que vivimos inmersos en emociones todo el tiempo, pero casi nunca somos conscientes de ello. Y no solo eso, nuestra vida no la define lo que pensamos, sino lo que sentimos de manera sostenida. La historia personal con la que arranca el capítulo me parece clave porque muestra algo muy común: sentir angustia sin saber por qué. No había una razón racional clara, no había un problema concreto, y aún así el cuerpo hablaba, el estómago hablaba, y eso ya es una pista enorme. Las emociones no siempre pasan primero por la cabeza, muchas veces aparecen directamente en el cuerpo. El ejercicio de anotar las emociones cada hora me parece brutal por lo simple y revelador. Ahí se rompe una ilusión muy común, la idea de que somos estables emocionalmente. No lo somos. Somos una auténtica montaña rusa emocional, cambiando de estado constantemente. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Lo interesante no es solo que las emociones cambian, sino que cambian según lo que hacemos y con quién estamos. No es lo mismo interactuar con personas que hacer tareas mecánicas. No es lo mismo crear que ejecutar. No es lo mismo conectar que aislarse. Ahí aparece una idea que para mí es central. Muchas veces no estamos mal ubicados emocionalmente, haciendo cosas que no están alineadas con nuestra energía, con nuestros talentos o con lo que nos nutre. Y el cuerpo lo sabe antes que la mente. El capítulo también deja algo claro que casi nunca nos enseñaron. Nadie nos educó emocionalmente. Nos enseñaron a pensar, a producir, a cumplir, pero no a sentir, ni a interpretar lo que sentimos. Durante generaciones se asoció emoción con debilidad, con falta de control, con poco profesionalismo. Y eso nos llevó a reprimir, a callar, a desconectarnos de nuestro mundo emocional. Aquí entra un punto clave: la diferencia entre emociones y estados emocionales. Para mí, esta distinción lo cambia todo. Las emociones son rápidas, aparecen y desaparecen, no se pueden controlar. No puedes decidir no sentir tristeza, miedo o rabia, simplemente llegan. Pero los estados emocionales son otra cosa, son emociones que se quedan, que se repiten, que se instalan y terminan definiendo cómo ves la vida. Aquí viene lo realmente importante. No podemos controlar las emociones, pero sí podemos influir en los estados emocionales. Esa es la verdadera zona de poder. No se trata de evitar sentir, sino de evitar que una emoción se convierta en identidad, en estado permanente, en forma de vivir. Me parece muy potente la idea de que cuando una emoción se queda demasiado tiempo, empezamos a hacer esa emoción. Ya no es que sientas tristeza, es que entras en un estado de desesperanza. Ya no es que sientas miedo, es que vives desde la inseguridad. Y ahí es donde la vida se empieza a achicar. Este capítulo es una invitación a dejar de pelear con lo que sentimos y empezar a relacionarnos mejor con ello. Observar las emociones, dejarlas pasar, no identificarnos con ellas y aprender a generar otras emociones que sustituyan a las que nos limitan. No desde la negación, sino desde la elección consciente. La idea final, que me quede clara: la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de nuestro estado emocional. Y eso no es algo que se deje al azar, se aprende, se entrena y se cultiva. Y entender esta diferencia entre emoción y estado emocional es el primer gran paso para recuperar poder sobre cómo vivimos. Las emociones no aparecen porque sí, no son aleatorias, ni mágicas, ni fruto del azar. Las emociones se fabrican, y se fabrican todo el tiempo, aunque no tengamos ningún control consciente sobre la mayoría de este proceso.
Algo que me hizo mucho sentido es darme cuenta de que las emociones no son estables, no permanecen. Son como pequeños empujones que nos sacan de un estado y nos llevan a otro. Y eso explica por qué podemos sentirnos tranquilos leyendo un libro y de repente, sin razón aparente, sentir tristeza, incomodidad o nostalgia. No es que estemos mal, es que nuestro sistema emocional está en movimiento constante. Aquí el libro rompe con una idea antigua, que las emociones se generan solo en la mente. No, el cuerpo también fabrica emociones, y lo hace de manera activa. Nuestra postura, nuestra respiración, nuestra tensión muscular, nuestro estado físico. Todo eso está influyendo en cómo nos sentimos. El cerebro y el cuerpo trabajan juntos, pero también pueden hacerlo por separado. Y eso explica por qué a veces sentimos algo sin haber pensado absolutamente nada. Pon atención a la siguiente frase del libro. Las emociones vienen en gran medida de los recuerdos. De recuerdos que no solo están en la mente, sino también en el cuerpo. Y cuando esos recuerdos se activan, aunque no sepamos que se activaron, vuelven a generar la misma emoción que generaron en el pasado. Aquí entran las tres grandes fábricas de emociones: el cerebro inconsciente, el cerebro consciente y el cuerpo. El cerebro inconsciente es sin duda el que manda. Ahí está almacenada la mayor parte de nuestra historia emocional. Imágenes, sensaciones, experiencias, miedos, momentos de placer, de vergüenza, de amor, de abandono. Todo eso está guardado ahí. Y como no tenemos acceso directo a ese contenido, las emociones nos sorprenden. Aparecen sin explicación lógica. Un olor, una voz, una luz, un lugar. Y de repente algo se mueve dentro de nosotros. No sabemos por qué, pero el cerebro sí lo sabe. Está accediendo a un recuerdo emocional antiguo. Esto explica por qué muchas veces estamos emocionalmente confundidos. Sentimos algo pero no sabemos de dónde viene. Y no lo sabemos porque viene del inconsciente. No hay una conexión racional posible. Y eso no significa que estemos rotos ni desordenados. Significa que así funciona el ser humano. Luego está el cerebro consciente, que representa una parte mucho más pequeña, pero muy poderosa. Aquí sí podemos relacionar recuerdos con emociones de forma clara. Pensar en una situación vergonzosa y sentir vergüenza. Pensar en una pérdida y sentir tristeza. Pensar en un logro y sentir orgullo. Esto lo conocemos todos. Pensar es activar emociones. Por eso los pensamientos importan tanto, porque los pensamientos llaman a emociones concretas. Lo que te dices, cómo te hablas, en qué recuerdos te quedas enganchado, hacia qué futuro miras. Todo eso colorea tu mundo emocional. Tus emociones se tiñen del color de tus pensamientos. Ahora bien, el libro también es muy honesto en algo. No controlamos la mayor parte de nuestras emociones y eso es importante entenderlo para no frustrarnos. Solo una pequeña parte depende de nuestros pensamientos conscientes. El resto viene del inconsciente. Por eso, por más que pienses en positivo, pueden aparecer emociones incómodas y no pasa nada. Es parte del proceso humano. La buena noticia es que el inconsciente no solo guarda recuerdos dolorosos, también guarda recuerdos buenos, sensaciones de seguridad, de calma, de amor, de logro, y muchas veces también nos sorprende con emociones agradables sin saber por qué. Eso también ocurre. Para mí, el lenguaje central de esta parte es claro. No se trata de controlar las emociones, sino de entender cómo se generan. Cuando entiendes eso, dejas de pelearte contigo, dejas de pensar que hay algo mal en ti, empiezas a relacionarte con tus emociones desde otro lugar, con más conciencia, con más calma y con más poder de elección. El cuerpo no es solo un receptor pasivo de emociones, sino un actor principal.
Y para mí esto cambia completamente la forma en la que entendemos lo que sentimos. Todos sabemos que cuando estamos enfadados apretamos la mandíbula, que cuando estamos nerviosos movemos la pierna, o que cuando sentimos miedo respiramos corto. Eso es evidente, pero lo verdaderamente interesante es lo que el libro plantea después. El cuerpo se adelanta a la mente. Muchas veces el cuerpo ya está relacionando antes de que nosotros sepamos conscientemente qué emoción estamos sintiendo. Esto explica por qué a veces sentimos un nudo en el estómago, una presión en el pecho o un bajón de energía sin tener una explicación clara. No es que no haya una causa, es que la causa todavía no ha llegado a la conciencia. El cuerpo ha detectado algo, un estímulo, un recuerdo, un gesto, un olor, y ha activado una respuesta emocional automática. Como decía Damasio, el cuerpo ya sabe algo que la mente aún no ha entendido. Pero aquí viene lo más importante del mensaje. El cuerpo no solo reacciona a las emociones, el cuerpo también las fabrica. Y esto para mí es una de las ideas más prácticas de todo el libro. No es solo que el enfado haga que aprietes la mandíbula, es que si aprietas la mandíbula puedes generar enfado. No es solo que la ansiedad haga que muevas la pierna, es que si empiezas a mover la pierna sin parar puedes generar ansiedad. No es solo que la alegría te haga bailar, es que si te pones a bailar, aunque no tengas ganas, puedes generar alegría. El cuerpo tiene memoria emocional, recuerda cómo se mueve, cómo respira, cómo se posiciona cuando está en determinados estados emocionales. Y cuando replicas esas posturas, esos movimientos, esos ritmos, el cuerpo interpreta que estás viviendo de nuevo esa emoción y la fabrica. Esto nos da una herramienta brutal porque significa que no estamos condenados a lo que sentimos. Podemos intervenir, podemos elegir conscientemente qué emoción queremos activar usando el cuerpo como palanca. Si quieres fabricar energía, muévete como cuando has tenido energía. Si quieres fabricar seguridad, adopta la postura corporal de alguien seguro. Si quieres fabricar alegría, haz físicamente lo que haces cuando estás alegre. Música, movimiento, sonrisa, respiración amplia. Y lo mismo funciona al revés, para mal. Si encorvas los hombros, bajas la cabeza, hablas lento, respiras superficial y además te hablas mal, estás montando una fábrica perfecta de tristeza o desánimo. Muchas personas viven ahí sin darse cuenta, no porque quieran sentirse mal, sino porque repiten inconscientemente las posturas y patrones corporales asociados a esas emociones. Y aquí una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué estás fabricando tú cada día con tu cuerpo? ¿Qué emociones produces más, las expansivas o las limitantes? Y algo clave de las tres fábricas de emociones, cerebro inconsciente, cerebro consciente y cuerpo. Solo una está completamente fuera de tu control, el inconsciente. Pero las otras dos no. Tú puedes decidir en qué piensas y cómo usas tu cuerpo. Y cuando alineas ambas, el impacto es enorme. Esto cambia el enfoque por completo. Y ya no se trata de dejar de sentir o controlar emociones, sino de sustituir unas emociones por otras. No luchas contra la inseguridad, fabricas seguridad. No peleas con la tristeza, fabricas algo que la reemplace. Y esto es poder, poder real, porque significa que aunque una emoción llegue sin permiso, no tiene por qué quedarse a vivir contigo. ¿Cómo se fabrican los estados de ánimo? La idea central es muy clara. Un estado de ánimo no aparece de la nada. Es la consecuencia de una emoción que se quedó demasiado tiempo viviendo en ti. No es que estés triste todo el día, no es que tengas miedo todo el tiempo. Nadie vive una emoción constante las 24 horas. Lo que pasa es que una emoción empieza a predominar, se repite, se refuerza
y termina tapando a las demás. Ahí es cuando deja de ser una emoción puntual y se convierte en un estado de ánimo. Esto cambia mucho la forma de entendernos, porque no se trata de eliminar emociones negativas, eso es imposible, sino de evitar que una sola emoción se vuelva hegemónica. Una persona con buen estado de ánimo no es alguien que no siente tristeza, miedo o rabia. Es alguien que sabe generar otras emociones que equilibran el sistema. Aquí aparece una idea clave. La salud emocional depende de nuestra capacidad de fabricar emociones positivas para contrarrestar las negativas y de sostener esas emociones positivas en el tiempo suficiente como para que se conviertan en un estado emocional estable. El libro no se queda en la teoría y propone algo muy concreto. Si quieres salir de una emoción incómoda, no luches contra ella, hazla evolucionar hacia su opuesto. Y para eso tienes que activar tus dos herramientas disponibles, el cerebro consciente y el cuerpo. Por ejemplo, si te despiertas con angustia, como le pasaba a la autora, no puedes evitar que esa angustia llegue. Eso viene del inconsciente, pero sí puedes decidir qué haces después. Si quieres pasar de angustia a despreocupación, tienes que recordarle a tu cerebro y a tu cuerpo cómo se siente la despreocupación. A nivel mental, eso implica revivir conscientemente un recuerdo donde te sentías tranquilo, seguro, en calma. No importa cuál, no tiene que ser perfecto, lo importante es llenarlo de detalles, como si lo estuvieras viendo desde fuera y acompañarlo con pensamientos acordes a ese estado. Todo va a estar bien. Esto también pasa. Ya he salido de cosas peores. Y luego viene el cuerpo siempre, porque si solo te quedas en la mente, el cambio es débil. El cuerpo necesita replicar la postura, el movimiento, la respiración y los estímulos sensoriales que asocia con esa emoción positiva. Reírte, aunque sea sin ganas, escuchar música que te relaje, agua caliente, olores que te reconforten, contacto físico agradable. Todo eso no es accesorio, es lenguaje que entiende el cuerpo. Lo mismo aplica para cualquier emoción, tristeza, rabia, miedo. No te quedes atrapado en ella por inercia, busca su opuesto y pon a trabajar tus fábricas. Sí, cuesta. Sí, al principio parece forzado, pero ese refuerzo inicial no significa que no funcione, significa que estás rompiendo una inercia emocional. Y aquí hay una verdad incómoda que el libro dice sin rodeos. Muchas veces nos quedamos en una emoción porque es más fácil no hacer nada que mover toda la maquinaria interna para cambiarla. El cerebro tiende a la comodidad, incluso cuando esa comodidad duele. Cuanto más practicas este cambio, más fácil se vuelve. Literalmente estás entrenando tu sistema nervioso. Después, el libro da un paso más profundo y te habla de los estados de ánimo desde una perspectiva energética, más allá del nombre de la emoción. Lo importante es la energía que estás sosteniendo. Si es lenta, pesada, fría, oscura, el estado de ánimo será bajo. Si es ligera, cálida, rápida, expansiva, el estado cambia. Y aquí la recomendación es simple pero poderosa. Olvídate un momento de analizar qué sientes y céntrate en cambiar la energía. Si la energía está lenta, muévete. Si está fría, caliéntala. Si está oscura, mete color. Si está cerrada, abre el cuerpo. Postura corporal abierta, respiración más amplia, movimiento, luz, calor, color. Todo eso comunica directamente con tu sistema emocional sin pasar por el filtro racional. Y algo muy importante, cuando estás en un estado emocional bajo, no te va a apetecer hacer nada de esto. Esa es la trampa. Por eso muchas veces necesitas ayuda externa, un cómplice, alguien que te saque, que te empuje a moverte cuando tú no quieres. No porque seas débil, sino porque el cerebro tiende a quedarse donde ya está. La idea final de esta parte es clara y poderosa.
No eres esclavo de tus estados de ánimo, pero sí eres responsable de entrenar tu capacidad de salir de ellos. No es magia, no es pensamiento positivo ingenuo, es práctica, repetición y conciencia. Y cuanto más lo haces, más dominio tienes sobre tu mundo emocional. En esta parte final del capítulo, el libro cierra el círculo y explica algo que cuando lo entiendes te cambia completamente la relación con tus emociones. No es que cuando estás mal pierdas capacidades, es que tu cerebro literalmente te las apaga. Cuando estamos bien emocionalmente, con calma, alegría, seguridad, optimismo, el cerebro funciona a pleno rendimiento. Todo fluye, piensas mejor, recuerdas más, tienes ideas, tomas mejores decisiones, eres más creativo, más resolutivo. Es como si tuvieras superpoderes. Y no es una metáfora bonita, es fisiología. Pero cuando el estado de ánimo emocional es incómodo, ira, frustración, tristeza profunda, el cerebro interpreta que hay peligro. Y cuando hay peligro, la prioridad ya no es pensar bien ni crear, sino sobrevivir. Ahí entra en juego lo que Daniel Goleman llamó el secuestro de la amígdala. La amígdala toma el control y decide qué partes del cerebro siguen activas y cuáles se apagan. ¿Qué es lo que primero se apaga? Justamente lo más valioso, el hipocampo y el córtex prefrontal, es decir, la memoria, el aprendizaje, la reflexión, la perspectiva, la toma de decisiones, la creatividad. Por eso, cuando estás mal emocionalmente, no solo te sientes mal, te vuelves menos capaz, se te olvidan cosas, te cuesta pensar, todo parece más difícil, procrastinas, pierdes claridad mental. No es falta de voluntad ni de inteligencia, es tu cerebro funcionando en modo emergencia. Y aquí viene algo muy importante. Este bloqueo no es inmediato ni evidente. Muchas veces creemos que no rendimos o que ya no somos los mismos, cuando en realidad estamos emocionalmente secuestrados. El cerebro no está usando todas sus herramientas. Lo interesante es que el proceso también funciona al revés. Las emociones expansivas, alegría, entusiasmo, amor, optimismo, tranquilizan a la amígdala. Cuando la amígdala se calma, vuelve a comunicarse con el hipocampo y el prefrontal. Y ahí reaparecen los recursos, memoria, claridad, ideas, enfoque. Por eso no es casualidad que cuando te sientes bien antes de un reto, rindas mejor. No es motivación barata. Es que tu cerebro está funcionando completo. Aquí el libro refuerza algo que ya venía diciendo, traer recuerdos positivos a la mente, aunque estés pasando un mal momento. No es negación ni autoengaño, es una forma directa de rescatar al hipocampo del secuestro. Cada vez que recuerdas algo bueno, le estás diciendo a la amígdala, no estamos en peligro. Y cuando eso pasa, el sistema se reorganiza. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Los estudios de Paul Ekman y Richard Davidson demuestran algo contundente. La expresión facial no solo refleja emociones, también las genera. Sonreír activa circuitos cerebrales asociados al placer, aunque no tengas ganas. Adoptar una postura abierta, segura, erguida, manda señales de seguridad al cerebro. El cuerpo no espera a que la emoción cambie, la provoca. Esto refuerza una idea central de todo el capítulo. No somos víctimas pasivas de nuestras emociones. No podemos evitar que lleguen, pero sí podemos influir en cómo evolucionan. Y el cierre del capítulo va directo al punto. Tu diario emocional seguirá siendo una montaña rusa, porque así funciona el ser humano. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Tienes herramientas reales para intervenir. Tu cerebro consciente, tus recuerdos, tu cuerpo, tu postura, tus gestos, tu respiración. Solo con aprender a usar estas herramientas, tu inteligencia emocional sube varios niveles. No porque dejes de sentir emociones incómodas, sino porque dejas de quedarte atrapado en ellas. Y al final de eso se trata, no de controlar la vida, sino de recuperar poder interno
frente a lo que sientes.